Para todos y para todas, un saludo muy especial. Vamos a empezar la clase número 3, en donde vamos a hablar acerca de los roles de todos estos actores que hacen parte de todo este proceso de participación. Y vamos a arrancar con el enlace municipal de víctimas. Y vamos a decir que el enlace municipal de víctimas es la persona que se encarga de interlocutar con todo el Ministerio Público, con las mesas de participación, con la unidad para las víctimas y transmitir la información al ente territorial, en este caso al señor alcalde, a los secretarios de despacho y en general a todos los funcionarios que tienen que ver de una u otra forma con la atención y la asistencia a las víctimas en el territorio. El enlace municipal lidera y desarrolla acciones con el fin de buscar el restablecimiento de la vigencia efectiva de los derechos de la población víctima y brindándoles así con esto unas condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, a la vida económica y a la vida política. Por eso el enlace municipal es un actor muy importante en este sistema de participación. Las funciones que tiene el enlace municipal, a grosso modo, son: primero, fortalecer la capacidad administrativa en aras de dar respuesta a las emergencias que se presenten en el territorio, emergencias humanitarias, evitar violaciones a los derechos humanos. Eso es una función importante que tienen los enlaces municipales. Otra función importante es propender por proteger y atender todas las necesidades de alimentación, de aseo personal, de manejo de abastecimiento en utensilios de cocina, atención médica, temas psicológicos de emergencia, transporte de emergencia, alojamiento transitorio en condiciones dignas. Ese es el funcionario que tiene que estar pendiente de todos esos procesos y esos temas para las víctimas del conflicto en el territorio. Debe también visibilizar toda la oferta institucional, lo que yo les decía a ustedes en unas clases anteriores. El enlace debe visibilizar toda la oferta institucional que se tiene a nivel local para que las víctimas del conflicto armado se les pueda garantizar su participación efectiva y la inclusión social en los programas de la entidad. Entonces es la persona, es el funcionario que se encarga de velar, de verificar que la oferta institucional por parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas sea la real y sea la que necesita el territorio, la que en realidad necesita el territorio. Entonces es el encargado de bajar la oferta al territorio y articularla con las instituciones que hacen parte del SNARIP. Otra función importante del enlace es poner en marcha conjuntamente con las entidades del orden nacional y territorial estrategias integrales para la movilización de esas entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para velar que todos los niveles del Estado cumplan el papel con las víctimas. Ahí es donde les estoy diciendo que él se encarga de bajar la oferta al territorio. Otra función es lograr una ejecución presupuestal eficiente, velar y propender porque las ayudas a las víctimas se entreguen según lo estipulado en la ley. Tiene que implementar mecanismos de atención, de asistencia y de reparación integral eficaz y eficiente a las víctimas del territorio. Tiene que custodiar toda la información que se tiene en la dependencia relacionada con víctimas del conflicto armado, porque esa información es de protección. Debe de articular de forma transversal todo el conjunto integrado de medidas, de programas
que se tienen trazados por la administración municipal en esos PAD, en esos planes de desarrollo, con el fin de dar una atención oportuna a todas las víctimas del conflicto armado interno que viven en ese municipio. Debe de brindar acompañamiento oportuno a las víctimas en el tema de asesoría jurídica y psicológica, a los usuarios internos y externos, en el alistamiento de la oferta institucional dentro de toda la estructura organizacional del municipio para la población desplazada o víctima del conflicto armado. Entonces ahí hay unas funciones muy importantes que tiene el enlace municipal. Debe de documentar también y revisar en la plenaria del Comité Territorial de Justicia Transicional todo lo concerniente con el tema de la política pública de víctimas. Tiene que programar, convocar las reuniones de los subcomités de justicia transicional y el de justicia transicional también. Debe de verificar el cumplimiento de las actividades planificadas en el subcomité de justicia transicional y en el de justicia transicional y realizar los ajustes necesarios para el cumplimiento de los mismos. Entonces es como el secretario del Comité de Justicia Transicional, el que tiene que estar pendiente de toda esa parte de la programación, de convocar, de verificar el cumplimiento de las tareas. Debe también archivar, conservar y mantener la custodia de las actas que se elevan en cada uno de los comités y subcomités. Debe de dirigir el buen funcionamiento del área que tiene ahí al cargo administrativo. Debe de rendir los informes que le sean solicitados, los que deban presentarse a los órganos externos y a los normalmente que se le solicita por parte de la unidad. Debe de realizar todo el montaje en las plataformas que le entrega la unidad de víctimas. En fin, debe de realizar unas funciones en pro de las víctimas del conflicto del territorio. Un funcionario importantísimo para todo lo que tiene que ver con el sistema de participación. Este enlace municipal también debe de fomentar una cultura y un clima organizacional que genere las buenas relaciones interpersonales entre las víctimas del conflicto, las organizaciones, la mesa y el ente territorial. Entonces, esta persona es una persona muy importante en todo este sistema. Así que enlaces municipales, una invitación muy especial para que realicen una excelente función en pro de las víctimas, para que las víctimas y las mesas puedan realizar un excelente trabajo y puedan presentar muchos y muchos proyectos. Este es el enlace municipal y es el rol que tiene el enlace municipal. Hablemos ahora de un personaje que es fundamental en este proceso y son las personerías que hacen la Secretaría Técnica de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. Y aquí ya entramos al protocolo 1668 del 30 de diciembre del 2020. Este protocolo en el artículo 14 nos habla de que las Secretarías Técnicas de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, en virtud de la Ley 1448, en su artículo 2.2.9.3.14 del decreto 1084 del 2015, nos habla de que las secretarías técnicas de las mesas de participación efectiva de las víctimas serán ejercidas por las personerías municipales y distritales en lo local, y las defensorías del pueblo, las defensorías regionales o en lo departamental, son las que se encargan de asistir técnicamente a la mesa departamental. Y la Defensoría del Pueblo en lo nacional es la que se encarga de asistir técnicamente
como secretaría a la mesa nacional. Entonces, en este marco que les estoy mostrando, deberán realizar las secretarías técnicas un conjunto de acciones de organización, de control, de apoyo, de seguimiento, dirigidas a facilitar el proceso de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, de modo que se pueda garantizar su efectiva y oportuna vinculación a todos los espacios de participación creados para estos efectos por la Ley 1448-2011. Entonces, las personerías, según el artículo 14, que son las secretarías técnicas, ejercen unas funciones muy especiales, y eso lo habla el artículo número 15 del protocolo de participación, el 1668 del 30 de diciembre del 2020. Y el artículo 15, que nos dice en sus funciones de la Secretaría Técnica de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.3.15 del Decreto 1084 de 2015, y en especial en lo establecido en el numeral quinto, las funciones de la Secretaría Técnica son las siguientes. Primero, inscribir a las organizaciones participantes de las mesas a nivel municipal, a nivel distrital, a nivel departamental y a nivel nacional, conforme al procedimiento establecido para tal fin en el presente protocolo, y deben de constatar la existencia de los documentos requeridos para el proceso de inscripción de las organizaciones de víctimas y de las organizaciones defensoras de derechos a las víctimas. Esa función, la que tenían que hacer hasta ayer, 31 de marzo del 2021. Deben de llevar el archivo del proceso de inscripción y deben de garantizar la confidencialidad de la información que esté allí contenida. Debe de convocar a la elección e instalación de las mesas de participación efectiva de víctimas en el marco del protocolo de la resolución 1668. Debe de formalizar las citaciones, a las reuniones de las mesas convocadas por quienes tengan la facultad para ello, según lo determine la mesa en su primera reunión. Además, la Secretaría Técnica deberá preparar agenda de trabajo, coordinar las sesiones y levantar las actas que sistematicen los asuntos acordados en los compromisos establecidos. Si bien es cierto, la coordinación de la mesa la tiene el coordinador o coordinadora, la Secretaría Técnica debe de estar apoyando esa coordinación. La Secretaría Técnica debe de convocar a los miembros de las mesas en un término, de 15 días hábiles de antelación a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las respectivas mesas, así como asegurar que ellos dispongan de los insumos e información necesaria de los temas a discutir a la sesión que se está convocando, porque encontramos que las secretarías técnicas están convocando un día antes de la sesión, llámese ordinaria o extraordinaria, y hasta el mismo día convocan. Los personeros deben de convocar a las sesiones cada 15 días antes, hábiles, antes de que se tenga programada una sesión de mesa. Eso lo deben de tener muy en cuenta.
Deben de recibir y tramitar las solicitudes o reclamaciones relacionadas con la no inscripción a la mesa según los requisitos establecidos. Ese proceso ya pasó, el proceso estaba hasta ayer, 31 de marzo del 2021. Deben de apoyar también a los participantes de las mesas en la elaboración de planes de trabajo que comprendan los ámbitos de participación definidos, tales como el seguimiento y ejecución de los programas formulados para lograr la reparación integral de las víctimas en el territorio y la participación de las instancias de decisión creadas. Entonces la Secretaría Técnica es un apoyo en la elaboración de esos planes de trabajo. Porque si van a realizar un tema, la mesa, un tema de proyección de trabajo, deben de tener un plan de trabajo para irlo cumpliendo con fechas y responsables. Deben de realizar ejercicios de rendición de cuentas de la mesa de participación efectiva de víctimas. El tema de veedurías ciudadanas, las personerías están ahí para apoyar las veedurías ciudadanas, la 850, y el control social frente a la ejecución de los recursos dirigidos a las víctimas. Función de la mesa, pero la Secretaría Técnica debe de apoyar y de realizar estos ejercicios de rendición de cuentas. La Secretaría Técnica debe de informar a las mesas sobre los planes, los programas y acciones implementados para la reparación a las víctimas. Debe de apoyar a las mesas en la elaboración de recomendaciones, observaciones o propuestas respecto a los programas, planes que vayan dirigidos a las víctimas y que sean presentados por instituciones de las mesas de participación. Entonces, si las instituciones le presentan a las mesas propuestas, la Secretaría Técnica debe de estar ahí para elaborar las recomendaciones a las instituciones. Si la Secretaría de Gobierno o de Salud o de Educación del municipio presentan propuestas en el tema de víctimas, van a la mesa para que la mesa las analice y desde ahí elaboren esas recomendaciones u observaciones, y ahí está la Secretaría Técnica para apoyar este proceso. Así que la Secretaría Técnica también juega un papel importantísimo en este proceso de participación. Personero, personera, una invitación muy especial a que sigamos realizando el trabajo, porque yo sé que ustedes lo están haciendo muy bien, pero vamos a fortalecerlo, y vamos a fortalecerlo realizando las acciones y actividades que nos dice el protocolo de participación 1668. Vamos a hablar acerca del coordinador o coordinadora de la mesa. La Secretaría Técnica de la mesa, que son ejercidas por las personerías, deben de apoyar mucho al coordinador o coordinadora de la mesa, porque resulta que es la persona que está liderando todo este proceso de participación. Las funciones las encuentran en el protocolo de participación en el artículo 13 y dice: las funciones del coordinador, ¿sí?, del coordinador o coordinadora de la mesa de participación efectiva de víctimas deben de ser o serán las funciones que el coordinador realice para poder que la mesa funcione como un relojito, funcione bien, y son dirigir las sesiones de la mesa, orientar las discusiones de los plenarios, recibir los informes de avance de gestión de los grupos de trabajo temáticos. Mire que tenemos bastante trabajo con los coordinadores, pero los coordinadores hacen su trabajo si los integrantes de mesa realizan también su trabajo en los comités temáticos. Recibir informes de avance de gestión de los representantes de la mesa en los espacios de interlocución. Cuando integrantes de la mesa salen a eventos o a reuniones, deben de traer un informe y presentárselo al coordinador para que el coordinador revise el informe y realice las respectivas observaciones.
El coordinador debe de convocar y dirigir las sesiones del comité ejecutivo. El coordinador debe de delegar a los integrantes de la mesa algunas responsabilidades para las representaciones que tiene la mesa en eventos o en reuniones, diferentes a las delegaciones que hace el plenario a espacios de participación. El coordinador debe de liderar, debe de orientar la construcción del plan de trabajo de la mesa. No quiere decir con esto que el coordinador es el que lo tiene que hacer. No, toda la mesa en sesión realiza el trabajo de un plan de trabajo para la mesa. Y eso está en el numeral 114 del artículo 91 del protocolo de participación efectivo, el 1668. El coordinador también debe establecer comunicación y coordinación con otras mesas de participación efectiva de víctimas, llámese municipales, llámese distritales, con la mesa departamental, y también tener comunicación directa con la mesa nacional para que el sistema funcione y tengamos una muy buena comunicación con ellos también. El coordinador debe ejercer como articulador entre la mesa y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entes territoriales o entes privadas. Es un trabajo muy importante porque articula todo lo que tienen las entidades territoriales, todo lo que tienen las entidades privadas, y entonces sirve como ese eje articulador para proyectos y propuestas que se puedan presentar. Debe de recibir también y socializar el coordinador los informes de avance y gestión de los representantes de las mesas en espacios de interlocución con otros integrantes de mesa, y así las demás funciones que el plenario le asigne dentro de ese documento, que es el que de una u otra forma le permite a la mesa realizar una excelente incidencia política. Recordemos que el coordinador o coordinadora es el vocero o vocera de la mesa de participación efectiva de las víctimas. Entonces hay que tener en cuenta que el coordinador cumple una función muy especial. Hablemos de las funciones de un comité muy importante, y es el comité ejecutivo. El comité ejecutivo, en el artículo 17 de la resolución 1668 del 30 de diciembre del 2020, habla de que las funciones de este comité ejecutivo de la mesa de participación efectiva de las víctimas deben de ser funciones del comité ejecutivo, como cumplir y ejecutar las decisiones del plenario de la mesa. Debe de preparar y presentar a las mesas de participación efectiva de las víctimas las propuestas que se han de estudiar y aprobar en el plenario. Debe de presentar informes trimestrales sobre sus actividades al plenario de la mesa. Debe de diseñar y articular con la Secretaría Técnica, que es la personería en el tema municipal, la propuesta de agenda, la agenda que van a desarrollar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la mesa de participación efectiva. Se reúne el comité ejecutivo y realizan esa tarea de hacer la agenda, de desarrollar las sesiones que van a trabajar más adelante, para que 15 días hábiles antes se presenten ante el plenario esa organización y se pueda aprobar y se realice la sesión. Debe de orientar la mesa frente a los distintos requerimientos que deban realizar ante las entidades del orden municipal, departamental o nacional. El comité ejecutivo debe formular propuestas
para el fortalecimiento de las mesas de participación efectiva de las víctimas, que serán llevadas al plenario para la aprobación. En otras palabras, el Comité de Ética es el eje que realiza el trabajo operativo para llevarlo al plenario y que sea aprobado en el plenario. También el Comité de Ética debe de realizar seguimiento a la participación y representación de los delegados de la mesa en otros espacios de participación y debe ponerlos en conocimiento del plenario. Si un integrante sale a una reunión o a un encuentro, debe de entregarle al coordinador el informe para que sea evaluado en el comité. Debe de hacer seguimiento a todos los compromisos que resulten del desarrollo de los plenarios y gestionar el cumplimiento de los mismos. Mire que el comité ejecutivo es el articulador de todo este proceso. Debe de realizar seguimiento, ojo con esta función que es muy importante, debe de realizar seguimiento permanente a los planes de acción territorial para la atención y reparación integral a las víctimas, lo que llamamos el PAT, ya sea municipal, ya sea departamental o ya sea distrital. Y debe de hacerle seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la mesa de participación efectiva, el que aprobó el plenario. Tienen que hacerle seguimiento. Y las demás funciones que determina el plenario de la mesa para el comité ejecutivo. Entonces, los integrantes del comité ejecutivo de la mesa deben de ser integrantes proactivos, pilosos, personas que participen en estos procesos y que desde el comité ejecutivo muevan la mesa para llevar las propuestas al plenario y que el plenario las apruebe. Entonces es un comité muy, pero muy importante. Hablemos de otro rol que son las funciones de los coordinadores de los comités temáticos. El artículo 18 habla de los coordinadores o coordinadoras del comité temático. Estos son elegidos ¿por quién? Por el plenario de la mesa, a partir de los hechos victimizantes, los sujetos de reparación colectiva y los enfoques diferenciales. Y por los diversos espacios de discusión deben de analizar y generar propuestas de política pública que las mesas de participación efectiva de víctimas de manera autónoma quieran constituir. Entonces hay unos comités temáticos muy importantes que se generan desde el plenario de la mesa y están contemplados por hechos victimizantes, por sujetos de reparación colectiva, por enfoques diferenciales y por todos esos diversos espacios que hay de discusión. En el parágrafo primero nos habla de que las mesas de participación, cuando hablamos del parágrafo primero estoy hablando de ese artículo 18 del protocolo 1668 del 30 de diciembre del 2020 y dice que las mesas de participación efectiva de víctimas en lo municipal, distrital y en lo departamental deberán, deberán por obligación, crear el comité temático de niños, niñas y adolescentes, sin menoscabo de los demás comités que autónomamente la mesa decida instaurar. Entonces, ese comité es de obligatorio cumplimiento y se debe crear el comité temático de niños, niñas y adolescentes para que lo tengan en cuenta. Las mesas de participación efectiva, eso lo dice el parágrafo segundo del mismo artículo, en lo municipal, distrital, departamental y en la mesa nacional, deberán crear, a partir de la fecha de expedición del protocolo, el comité temático de víctimas de minas antipersonas, los que llamamos MAP, de municiones sin explotar, las MUSE, artefactos explosivos improvisados, las AEI. Se deben de crear estos espacios de participación, estos comités. Cuando en la mesa de participación haya una víctima directa de mina antipersona,
en lo municipal o de municiones sin explotar en lo municipal o de artefactos explosivos improvisados está por su idoneidad como coordinador de ese comité temático. En lo departamental también, en lo distrital también y en lo nacional también. Si hay varias personas de este mismo tema, pues entonces se reúne el plenario y realiza la elección del coordinador. Es la mesa la que elegirá solo un coordinador de ese comité. Les voy a dejar de tarea para que ustedes investiguen, para que lean el artículo 20 de la 1668 que habla del comité de ética, que son 3 miembros de la mesa y que son elegidos por el plenario. Y como mínimo deberá ser mujer 1. Van a leerlo, van a investigar y si tienen preguntas me las hacen. Así que un abrazo muy fuerte y espero que les haya gustado la clase número 3. Hasta luego, amigos.